El Perú, a pesar de ser un país reconocido por su diversidad y multiculturalidad, sufre de un problema que, según informes del Ministerio de Cultura, ha empeorado en los últimos años y que muchos se niegan a ver su impacto y relevancia. Vendría a ser el racismo. Desde un aumento de comentarios ofensivos en redes hasta expresiones por parte de autoridades estatales son solo síntomas de un problema más grave en el país. Y para hablar de estos y otros puntos tenemos como invitado a Miguel Escobar Reyes, psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y con nuestro invitado veremos de dónde surgen estas actitudes y cómo afecta el comportamiento tanto de la víctima como del agresor. Bienvenido, Miguel. Bien, gracias por la bienvenida. Sí. Adelante. Bueno, como primera pregunta, ¿de dónde surge el racismo? Si esta conducta, ¿dónde o cómo se adquiere principalmente? Bien, a ver, en el Perú hay una frase de Mario Vargas Llosa en su libro Un pez en el agua que dice que el racismo en el Perú se bebe junto con la leche materna, ¿no? Entonces el racismo está presente en todo nivel, o sea, en cada interacción, ¿no? Yo justo hace poco hablaba con una colega sobre un tema similar, ¿no? Que es el clasismo, y era como que imagínate que alguien que ofrece sus servicios en redes sociales. Ya, entonces le decía, imagínate que alguien que ofrece sus servicios en redes sociales y que vive en un lugar en el que se vea que haya mucha pobreza, suba fotos en su barrio, ¿no? Vendiendo cosas. Entonces, probablemente pocas personas la comprarían, ¿no? Y esto tiene que ver con, o sea, el aprendizaje del racismo y la reproducción de este tiene que ver con que desde que nacemos y en todo nivel, ¿no? Desde el racializado hasta la persona que racializa, el discriminado y quien discrimina, eh, reproduce como que un orden social en el que el color tiene que ver con lo deseable, ¿no? Todos queremos ser como el blanquito que tiene dinero, porque en el Perú también el tener dinero es tener un tipo de color de piel en la mayoría de los casos, ¿no? Casi por norma. Entonces, crecemos, nuestros padres nos dicen frases como trabaja como negro para vivir como blanco, vemos la televisión y todos los comerciales son blanquitos rubios, y si hay alguien que no es blanquito rubio, tiene un rol determinado que tiene que ver con el uso de las manos para trabajar, ¿no? Entonces el racismo está por todas partes, ¿no? Entonces, en el Perú tiene que ver con eso, con que lo deseable en la sociedad en la que estamos es tener una buena posición y tener dinero, y en el Perú tener una buena posición y no tener dinero está muy asociado a ser blanco. Entonces, todo lo que nos aleje de eso deseado va a ser mal visto, y eso es lo que pasa, ¿no? Desde muy pequeños, desde muy pequeños. Bien. Sí, y Ujú. entonces es posible desaprender estas conductas o cuál sería el proceso correspondiente, por ejemplo, en el caso de los niños. A ver, bien, o en realidad las conductas en un sentido estricto no se desaprenden, sino se aprenden otras conductas, ¿bien? Entonces, em, para los niños, claro, sí sería difícil acá en Perú, ¿no? Porque de todas maneras estamos expuestos a todos los medios de comunicación, al TikTok y a toda la información que transita por ahí en todas las redes y en todos lados, pero sí sería posible a través de, digamos, una determinada crianza que esté enfocada en la aceptación y tolerancia de las diferencias y tal. Ahora, el problema viene en los adultos, ¿no? Un adulto que ha vivido en una sociedad racista y que ha reproducido todos los mecanismos de reproducción social relacionados con el racismo, va a ser difícil que deje de ser racista, por lo menos en un sentido subjetivo. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que una persona blanca, adinerada, que ha vivido en un contexto blanco y adinerado, y que cada vez que ve a una persona racializada de la sierra o afroperuana o de la selva o de donde sea, trata de estar no cerca de ellos porque le hacen acordar a cosas como, no sé, o que cosas que también son racistas, ¿no? Como que no tiene clase, no tiene modales, es salvaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta persona va a ser mucho más difícil cambiar eso. Entonces ya no se cambia lo que esta persona siente, sino lo que hace. O sea, si esta persona quiere cambiar eso, normalmente lo primero que tenemos que cambiar es lo que hace. O sea, tú no podemos cambiar que sientas
hasta asco por ver a una persona racializada, pero a pesar de eso, acércate, convive con él y haz cosas y en algún momento quizás podrá hacer que este sentir hacia esa persona racializada eh, cambie, ¿no? Pero lo primero que tenemos que cambiar es la conducta, porque entre lo que uno siente y experimenta y lo que uno hace hay una diferencia y no siempre tienen que ir de la mano. Y muchas veces cambiar lo que uno hace cambia lo que uno siente y lo que experimenta, ¿no? Entonces en adultos es bien difícil. Y eso también, por ejemplo, es en el machismo, ¿no? Muchos hombres saben que, no sé, el historial sexual de una mujer no le quita el valor, pero no pueden evitar luego cuando empiezan algo con una persona que ha tenido una cantidad X de parejas sexuales, sentirse incómodo o sentir que no tiene valor y tal, aunque saben que no es lo correcto y no es lo verdadero, digamos, ¿no? Entonces estamos tan dentro de la sociedad que es difícil sentir de manera diferente a cómo la sociedad siente las cosas, pero sí tenemos cierto margen de acción, o sea, podemos actuar diferente a pesar de sentir diferente y en algún momento, y esto tiene una explicación psicológica, ¿no? Un poco técnica, podremos dejar de sentir eso, pero actuando de manera contraria a lo que nuestro sentir nos dice, ¿no? Ujú, más o menos va por ahí. Según el La respuesta Ministerio de desaprender. Según el Ministerio de Cultura, los reportes por racismo y discriminación son duplicados desde el 2019 y el incremento es visible en redes. ¿Por qué ahora son más frecuentes los comentarios insultantes o ataques a través de estos medios? Y si surge a partir de la influencia de seguir lo que hace la mayoría. Por ejemplo, se han normalizado varios Bien, comentarios que incluso son vistos como chistes. Entonces, claro, claro, claro. claro, ajá. Bien, eso es un tema muy, o sea, cuando hablamos de temas así que son macrosociales, como el racismo y la discriminación y tal, hay que entender que el racismo de hace 100 años no es el mismo que el racismo hoy en día, ¿no? Y no solamente en contenido, sino también en forma. O sea, a quienes se discriminaba no es lo mismo que a quienes se discriminaba hace 100 y como se discriminaba también es diferente, ¿no? Entonces, hoy en día, el hecho mismo de que no hay que salir de casa para tener contacto con el mundo, porque lo podemos tener a partir de redes sociales, hace que eh, usemos más redes sociales y usando las redes sociales, normalmente en redes sociales nos aparecen cosas que solemos consumir, ¿no? O sea, si yo veo un streamer, va a ser más probable que otro streamer parecido a ese streamer me aparezca. Entonces se van creando como que nichos de personas con, digamos, opiniones parecidas y aún no opiniones, ¿no? Sentires parecidos o formas en las que han aprendido a opinar y a percibir y a pensar sobre una cuestión parecida, ¿no? Entonces, estos subgrupos, digamos, son muy poderosos en el sentido en el que una vez dentro es muy difícil de salir, ¿no? Ya hemos visto los antivacunas, los terraplanistas, que constantemente se refuerzan entre ellos. Entonces, digamos que en la actualidad, en la forma en la que el racismo se presenta, que es como, digamos, en TikTok, eso hace que sea mucho más, las personas que reproducen el racismo se vean mucho más protegidos, porque reproducen el racismo y ¿quién está a su costado? Otra persona que también reproduce el racismo y entre todos se van retroalimentando, retroalimentando, retroalimentando y eso hace que, eh, digamos, luego sea difícil cortar esa cadena. Entonces sí hay cierta influencia, pero no de una mayoría, sino de una minoría, pero una minoría similar a ti, a uno, a lo que uno está finalmente reproduciendo, ¿no? Entonces sería más o menos eso. La influencia surge de la minoría, pero porque es la forma en la que las redes funcionan. Las redes, a partir de lo que tú consumes y haces y buscas, te ubican en un nicho y en ese nicho te quedas seguramente mucho tiempo hasta que vuelvas a buscar y a consumir otras cosas diferentes, ¿no? Sí, entonces Bien. podemos afirmar que no solamente en las redes se refuerzan esas actitudes, sino también de que están desensibilizando a los usuarios sobre este tema, ¿no? La gravedad del racismo. Claro, sí, sí, claro, claro que sí, ¿no? Sí, 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 de todas maneras. Sí, sí, o sea, claro, los desensibilizan al normalizarlo y al normalizarlo como que hay cosas de las que ya no se habla, ¿no? Como por ejemplo frases como trabaja como negro para vivir como blanco, en algunos contextos es algo normal decirlo y al normalizarse no se desensibiliza, ¿no? Porque se deja de percibir como racista o comentarios como ese, de todas maneras. Bien. Sí, Ujú. ¿qué tan importante es la representación tanto de figuras públicas o de diversidad en canales masivos, ¿no? ¿Y cuál vendría a ser el impacto para una persona de esta comunidad, sea afroperuana o indígena, entre otros?
Claro, entiendo. Bien, esto, o sea, lo- ahora en las redes sociales hay libros y artículos y muchas cosas que lo abordan de manera mucho más precisa de lo que yo lo puedo explicar y presentar, ¿no? Ahí está Aníbal Quiroga, o también, perdón, Aníbal Quijano, o también podemos leer los libros de Zizek o de Jameson, ¿no? Que son importantes a la hora de explicar no el racismo en sí, sino cómo estos fenómenos sociales ocurren en los tiempos que corren en la actualidad, ¿no? Mark Fisher incluso también es bueno. Y digamos que en ese contexto sería que estamos en una sociedad ya no tan coercitiva como antes, ya no se te obliga a hacer las cosas, pero sí se te obliga o sea, por ejemplo, cuando uno dice que en redes sociales, que no sé, que tal madre debería querer criar a su hija, a su hijo así, debería criar a su hijo así, ya no solamente se refiere al hecho, sino al deseo de que sea así, ¿no? Ya no solamente queremos obligar a la persona a hacer tal cosa, o sea, ya no queremos que la persona, no solo queremos que la persona deje de ser racista en público, sino de que eso que hace que sea racista desaparezca, ¿bien? Entonces eso normalmente por presión no es posible. Y eso hace que a largo plazo las apariencias se vayan de alguna manera reforzando, ¿no? Entonces yo me muestro públicamente como alguien no racista y no solamente no racista, sino alguien que no tiene en su interior o en su exterior o en sus dinámicas sociales que se reproducen, pero porque la presión social termina haciendo que yo me muestre de esa manera, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de López Aliaga tiene que ver con que López Aliaga es boomer. Y entonces, al ser boomer, no entiende muy bien cómo funcionan las dinámicas sociales dentro de las redes sociales. Si bien yo creo que de los políticos es de los que más sabe sobre cómo funcionan las redes sociales, porque vemos que tiene mucho apoyo en redes sociales. Creo que aquí pecó de pensar que está reunido con personas de su edad y hablando sobre temas X, ¿no? En el que la sensibilización sobre el racismo es evidente. Eh, pero digamos que esta representación incluso en Disney o en canales de televisión y tal, si bien podría al muy largo plazo tener ciertos resultados positivos, termina reforzando eso, de que al obligarnos a no tener actos racistas y tampoco eh, formas de sentir, de pensar o de opinar racistas, terminamos creando una sociedad de apariencia donde nadie es racista, pero todos son racistas y no se corta la cadena en la que el racismo se produce, ¿no? Yo creo, de mi opinión personal, sería como que sí, entiendo que, por ejemplo, no sé, una persona blanca, adinerada, peruana, digamos, entiendo que cada vez que ves a una persona de color, quieras a tu hijo alejarlo. Entiendo que sea así porque has crecido en un contexto y tal, pero lo importante es lo que haces cuando tu hijo va creciendo, ¿no? Entonces, si tú sabes que eso es racismo, a pesar de que tú sientas eso y a pesar de que públicamente muestres que es así, trata en lo posible de que tu hijo no aprenda eso que tú aprendiste, por más que tú seas así, ¿no? Entonces yo sé que es un poco difícil tratar de pedirle a personas racistas que construyan personas no racistas, pero la manera en la que la sociedad se reproduce creo que sería una buena alternativa, más que la inclusión en canales masivos, que yo creo que puede ser positivo a muy largo plazo, pero que también tiene algunos puntos que no son de provecho, digamos, para esta situación de racismo, ¿no? Sí, por ahí vendría. Ujú. Y ya del lado de las víctimas, ¿cuál vendría a ser el daño psicológico, el impacto a su salud mental, no sufrir constantemente de racismo? Bien. A ver, primero que en psicología todo depende, ¿no? Pero si tuviésemos que decir una serie de daño o consecuencias que personas podrían sufrir a partir del racismo, es un descontento consigo mismo con respecto a su imagen corporal, ¿no? Y esto, por ejemplo, yo tengo una compañera con la que teníamos la misma asesora de tesis, que ella estudiaba cómo las personas afroperuanas se avergonzaban de su cabello rizado, ¿no? Entonces eso termina haciendo que siempre se hagan lacias o por el contrario estén súper orgullosos de su cabello rizado, pero como una forma de no tener que afrontar la realidad de que en algún momento fueran discriminadas o tratar de evitar la realidad de que hay muchas personas que sufren la misma discriminación, ¿no? Entonces podría suponer el sufrir
constantemente de actos racistas, el sentirse mal uno consigo mismo, y no solamente con su imagen corporal, sino también con lo que siente, ¿no? O sea, no sé, si ser una persona racializada ser una persona no atractiva físicamente, digamos. También eso supone que si yo me siento mal por no sentirme atractiva físicamente, eso también está mal. Entonces me siento mal no solo por lo que soy, sino también por lo que siento, por lo que soy, y eso agrava aún más el problema, ¿no? Y eso podría pasar en personas que son racializadas y que sufren de actos racistas constantemente, sí, de todas maneras. Ujú. Claro, entonces, o sea, sufrir esos ataques constantemente incluso lleva a que se deslinden de sus raíces, su cultura, ¿no? Y cómo afectaría esto a su Sí, claro. comunidad, ¿no? O sea, Y, no todo y- es, no son únicamente de forma personal, sino también cómo se relaciona con su comunidad. Sí, claro, claro. Por eso hablaba de, por ejemplo, eso también pasa mucho en países de mayoría negra, ¿no? Tú vas a Venezuela o vas a República Dominicana y la mayoría de personas son morenas, pero todos son lacios, pero porque se lacean el cabello, porque digamos que en esos contextos los blancos son los más guapos, los que tienen el poder, los que tienen el dinero, entonces todos quieren asimilarse a ese ideal que la sociedad impone y reproduce. Sí, y eso en Perú se ve muy bien y desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya hemos visto el cuento Alienación, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro, donde el protagonista se vuelve Bobby, ¿no? Bobby, el militar estadounidense. Entonces eso ha pasado siempre, eso acá en Perú ha pasado siempre. Y también porque, y eso es algo también que Mario Vargas Llosa en Pez en el Agua expone muy bien, porque el racismo ocurre para todo, ¿no? Los negros discriminan a los cholos a los negros a los amarillos a los selváticos. Entonces todos están discriminándose entre ellos, tratando de ser emular de alguna manera, por lo menos en un posicionamiento simbólico, al blanco adinerado de cabello claro y ojos claros, ¿no? Entonces eso ocurre bastante. Siempre vas a pulular entre todas las culturas que existen acá en el Perú, tratando de acercarte un poco al ser ese blanco y vas a desligarte finalmente de tus raíces, como tú mencionabas, ¿no? Fátima. Y ya para finalizar, ¿sería la educación la única manera temprana de combatir o combatir actitudes racistas, ¿no? En personas jóvenes, incluso niños, o hay otras maneras también, como evitar que A termine. ver, de Ajá. manera temprana. Ah, lo que pasa es que cuando uno crece, hay, hay algo que en psicología llamamos conducta gobernada por reglas, que tiene que ver con aprendizaje de experiencias a partir de palabras que tienen mucho impacto. Por ejemplo, imaginemos que tu tío ha fallecido y te dicen, no, él está de viaje, ¿no? Entonces, luego, después de unos años, te enteras que en realidad no está de viaje, sino había fallecido. Entonces, luego, digamos, si alguna persona cerca tuyo está a punto de morir, puede ser que tú sueñes que esa persona se va de viaje. Entonces, de manera inconsciente y automática, incorporas esas palabras en la forma en la que tú experimentas tu experiencia actual. Entonces eso va a pasar mucho con el racismo también, porque si tú de pequeño escuchas la frase, trabaja como negro para vivir como blanco, cuando seas grande y de repente estés empezando a trabajar, vas a decir, estoy trabajando como negro, ¿no? Y cuando veas un negro, vas a decir, ese negro solo trabaja como negro y hace solo trabajo manual, construcción, en mecánico, no sé, carga, no sé, cualquier cosa que sea un trabajo manual, ¿no? Entonces, eh, o sea, es la educación en un sentido amplio, no en un sentido de casa ni en un sentido de colegio, ¿no? Habría primero que in- naturalizar todas las formas en las que una persona que proviene de una cultura puede ser, y luego habría que, digamos, sacar de nuestro vocabulario, de nuestra forma de ser, es parecernos más a la persona, eh, ¿cómo se dice? Hegemónica, ¿no? En nuestra sociedad. Pero eso es muy difícil. No, no solo porque muchas veces no es suficiente, porque como decía Aníbal Quijano, este sociólogo peruano que estudia el racismo muy bien,
En Perú el poder tiene color, ¿no? Y el poder tiene color y el color es color blanco. Entonces va más allá de la educación porque hay intereses económicos que sostienen una realidad social que se va reproduciendo con el tiempo. Entonces, quizás la educación sea la única manera, sí, pero no es una forma suficiente para combatir el racismo. Habría que empezar, o sea, es muy complicado cambiar una realidad económica, social y tal, ¿no? Entonces, la educación sería, yo creo que el principal frente, ¿no? Como la primera cosa que podemos hacer para cambiar el racismo, pero no sería la única. Habría que hacer activismo político, habría que incorporar dentro de los mecanismos de reproducción social y económico a personas racializadas para que haya algún millonario negro. Yo no conozco ningún millonario peruano negro, bueno, de la sierra sí, sí hay, pero negro no hay, ¿no? Por ejemplo. Entonces es muy complicado y es un camino largo por recorrer. Pero en frente a este contexto favorable, la educación podría ser la única manera, o por lo menos la principal manera de combatir el racismo, ¿no? De desnaturalizarlo y empezar a naturalizar las diferencias, sí. Muchas Mm. gracias, Miguel. Ha sido un gusto y gracias por también los aportes, sobre el tema de racismo, especialmente desde el punto de vista psicológico que no muchos suelen ver. Gracias. Sí. No, gracias a ti por la invitación. Creo que siempre es bueno hablar de estos temas y más en estos tiempos, ¿no? En los que todo está eh, tan sedimentado, que todo esto está en sus nichos y a veces es difícil ver desde fuera lo que pasa adentro y ver desde dentro lo que pasa afuera, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad para lograr ello. Fátima, gracias.